Ustedes también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter nos encuentran como @antimonopolios. En este seminario se dialogará sobre el sector energético y la posibilidad de generar normativas pertinentes, planes de desarrollo y políticas sectoriales. Para la inauguración de este 24º Seminario Internacional, integran la mesa de honor el coronel de Estado Mayor Javier Armendáriz, vicerrector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, y también el doctor Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado. Bienvenidos. Iniciamos dando la palabra al coronel de Estado Mayor Javier Armendáriz, vicerrector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Coronel, bienvenido. Buenos días a todos. En primer lugar, es un gran honor ser los anfitriones de este evento y que este evento se haya desarrollado en nuestras instalaciones. La Universidad de las Fuerzas Armadas es una institución de educación superior con personería jurídica de derecho público y sin fines de lucro, con autonomía académica, administrativa, financiera, patrimonio propio creado mediante Ley Orgánica de la Educación Superior del año 2010 y cuyos estatutos fueron aprobados por el Consejo de Educación Superior en junio del año 2013, en la que se integraron la Escuela Politécnica del Ejército, la Universidad Naval Morán Valverde y el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. Actualmente la misión de la universidad es la de formar académicos, profesionales e investigadores de excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana, y proporcionar e implementar alternativas de solución a los problemas del país acorde con el Plan Nacional de Desarrollo. La Superintendencia de Control de Poder del Mercados, creada mediante ley en octubre del 2011 y cuyo superintendente fue posesionado en octubre del 2012, tiene como misión controlar el correcto funcionamiento de los mercados a través de la prevención de los abusos de poder de mercado y de todas aquellas prácticas que vayan en perjuicio de los consumidores y los operadores económicos a fin de contribuir con la competitividad, la eficiencia y el bienestar en general de la sociedad. Hoy y mañana, estas dos instituciones aunan sus esfuerzos para la ejecución del 24º Seminario Internacional de Tecnología y Regulación del Mercado Energético II, el que busca mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible e impulsar la transformación de la matriz productiva. Para ello, trataremos como temas la participación del sector energético en el presupuesto general del Estado, los incentivos a la inversión, competencia y regulación en el sector eléctrico en Panamá, el control en los sectores regulados, la evolución y desafíos en el sector eléctrico, la reforma y mercado energético en México, el ambiente, eficiencia energética y disparadores de regulación en petróleo y gas, el aporte de la investigación científica del Instituto Nacional de Energía, Eficiencia Energética y Energías Renovables INER al mercado energético, la economía de la hidroenergía y su relación con el agua, energía y desarrollo, y por último, el mercado de energía eléctrica en Colombia y sus problemas de competencia. Es para mí un honor, en nombre del señor rector de esta universidad, general Roque Moreira, daros la más cordial bienvenida a esta alma mater, a usted, economista Pedro Páez, superintendente del control de poder de mercados, a los participantes de las hermanas repúblicas de Panamá, Colombia y México, así como a las ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la implementación de las alternativas de solución a los problemas del país. Bienvenidos y éxitos a todos. Agradecemos las palabras del coronel de Estado Mayor Javier Armendáriz, vicerrector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE.
Y también las palabras a continuación del doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, para la apertura de este 24º Seminario Internacional. Doctor, bienvenido. Buenos días con todas, con todos. Estamos muy contentos de realizar este segundo taller acá en las instalaciones de la Escuela Politécnica del Ejército, esta Universidad de las Fuerzas Armadas, cuya trayectoria ha sido tan decisiva en la historia incipiente, a pesar del tiempo, que tiene el país en el campo del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo científico y tecnológico. Una historia marcada, como conversábamos antes de poder venir acá, estábamos en el despacho de la Rectoría y conversábamos, una historia marcada por las vicisitudes políticas y en general por un silencio en el mundo académico que yo creo que tiene que acabar. El rol fundamental que ha tenido en la construcción de soberanía, que ha tenido la institución de las Fuerzas Armadas y en particular la preocupación de las Fuerzas Armadas en el ámbito no solo de lo académico, sino también en el ámbito práctico, a través de la Escuela de Oficiales de Ingenieros del Ejército, de todos los temas ligados a las ingenierías, del papel que tuvo en el desarrollo, por ejemplo, del sistema energético ecuatoriano, sobre todo a partir del periodo nacionalista y revolucionario de los años 70, el rol que ha tenido en el campo de la energía nuclear, de la cuestión satelital, cuestiones de salud, cuestiones de agricultura, la innovación, el rol que tiene en tantísimos ámbitos, creo yo que muestra un camino señero respecto a esas posibilidades de la nación en su conjunto que de manera sistemática han sido conculcadas porque el primer pilar de nuestra dependencia es el colonialismo interno. Es ese complejo de inferioridad que tenemos y que nos viene desde la época de la conquista, en el que se nos dice no podemos hacer las cosas. Yo creo que aquí hay un ejemplo concreto, clarísimo, de cómo se pueden ir construyendo otras cosas y cómo pueden irse rompiendo esas imposibilidades en las que nacemos y nos formamos y que nos alimentamos mutuamente y somos responsables nosotros mismos todos los días. En el anterior taller internacional que hicimos acá en estas mismas aulas, habíamos conversado del papel estratégico que da el gobierno nacional ahora, el Plan Nacional del Buen Vivir, pero también el proceso constituyente ecuatoriano, precisamente en torno a estos desafíos que plantea el romper esas imposibilidades, el romper esos complejos y el darnos cuenta de que en última instancia somos nosotros mismos los que tenemos que decidir si podemos o no podemos hacer las cosas. Pero eso no es un tema solamente de retórica, eso requiere mucha disciplina, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho rigor. Y nuestra preocupación es fundamental porque siendo como es esta superintendencia una de las últimas instancias reguladoras en todo el continente, nosotros hemos entrado a trabajar el tema de la lucha en contra de los abusos del poder de mercado, en contra de la competencia desleal, desde una visión un poquito heterodoxa. Frente a la visión tradicional que está presente, y aquí tenemos hermanos de los países vecinos, ¿no es cierto?, que podrán confirmar lo que estoy diciendo, frente a la visión tradicional que tiene más bien una perspectiva más neoclásica que básicamente confronta la utopía de la competencia perfecta con la testarudez de la existencia de monopolios hasta en la sopa, al menos en el caso del Ecuador es así. Tenemos hechos estudios a 400 sectores del PIB y en todos ellos hay indicadores de carácter internacional que muestran que tenemos niveles de concentración más allá de lo saludable. Nosotros buscamos una vía intermedia, una vía más bien constructiva que pone el tema punitivo en un segundo plano y que privilegia unas reglas del juego claras para todos,
que privilegia una estructura de incentivos que favorezca la incorporación de tecnología, la generación de empleo calificado por sobre todas las cosas. Y en ese sentido me parece que la posibilidad de ir concretando, como lo estamos creo haciendo luego de varias conversaciones, en este caso específico, con esta institución de educación superior de las Fuerzas Armadas, y líneas de trabajo con las que hemos venido insistiendo en todas las provincias del país y con todas las universidades. No solamente las calificadas A, sino todas las universidades, porque creemos que tiene que haber un nuevo tipo de tejido social que replantee la relación entre el aparato productivo y el desarrollo científico y tecnológico. Nosotros estamos, y les cuento muy contundente y transparentemente nuestra estrategia. Estamos planteando un bloqueo categórico y sistemático a las prácticas del pasado de ciertos sectores no empresariales, ciertos sectores empresariales que basaron su participación estratégica sobre la base de rentas, sobre la base de actividades inclusive predatorias y parasitarias. Pero al mismo tiempo que cerramos esas posibilidades que han sido minoritarias, pero lastimosamente muy decisivas en el acontecer nacional y en la dinámica de la economía ecuatoriana en estos 500 años de concentración del poder económico y político, al mismo tiempo que cerramos esas puertas, tenemos que desplegar con toda su plenitud las posibilidades del otro horizonte, del horizonte verdaderamente empresarial, del horizonte ese que los economistas llamaríamos neo-schumpeteriano, ¿no es cierto?, del emprendimiento que precisamente está buscando otro tipo de relación de la empresa, de la iniciativa con la responsabilidad social. Y uno de los elementos centrales precisamente tiene que ver con el rol que tiene la universidad, la academia, el desarrollo científico y tecnológico. Por eso estamos insistiendo, como lo hemos hecho desde el primer día, en la necesidad de aprovechar las becas que estamos ofreciendo sobre la base de los acuerdos que tenemos con el CENESID. Estamos hablando de 200 cupos y están ocupados 30, pero solo 30. Son 14, 16 meses que estamos insistiendo en esto. Estamos ofreciendo las ayudas para hacer las tesis de grado. Estamos hablando de un salario mínimo vital por 6 meses, que es un alivio para que la gente pueda estar más tranquilo y pueda dedicarse a hacer su tesis, pero además la cobertura de todos los costos, claro, contrafactura, de lo que implique laboratorios, muestras, encuestas, bibliografía, software especializado, hasta $5,000. Yo creo que ese es un elemento fundamental que puede ayudar. No digo que sea la panacea, no digo que sea lo óptimo, pero sobre todo a las nuevas generaciones sí les llamaría la atención respecto a lo privilegiados que son respecto a lo que era nuestra época. En nuestra época que nos hubieran ofrecido una beca de ese tipo. Tenemos también 20 becas que no se ha utilizado ni una sola. 20 becas para los profesores y los investigadores que deseen especializarse desde cualquier, igual que en el caso de las tesis, desde cualquier carrera, desde cualquier profesión, desde cualquier ingeniería, que quieran especializarse en el exterior hasta con el PhD, colegiatura, estadía, pasajes, bibliografía, todo lo que corresponde a una beca, en temas que nos ayuden a detectar los abusos de poder de mercado en cualquiera de los sectores de la economía nacional y encontrar las soluciones. Estamos planteando y tenemos firmado ya un convenio, es cuestión de que ustedes se pongan las pilas para empezar a ver cuáles son sus fortalezas y poder cofinanciar líneas de investigación de largo plazo. Nosotros podemos financiar hasta el 30% en efectivo y la universidad tendría que poner su infraestructura y las horas de investigación en torno a eso, precisamente para poder encontrar cuáles son los elementos que transformarían las condiciones de atraso y de subdesarrollo en el campo del desarrollo científico y tecnológico. Tenemos una propuesta que hemos venido insistiendo, pero que hay muchísima resistencia, muchísima inercia. Venimos insistiendo no desde ahorita, sino desde cuando estuvimos en el Ministerio de Política Económica, que utilice las patentes ya liberadas. Ustedes saben que al cabo de unos 20 años las patentes empiezan a caducar, ya no es necesario pagar royalties por eso. Y eso significa que esa información está disponible. Si ponemos a los estudiantes
que están haciendo sus tesis, si ponemos a los profesores e investigadores, si ponemos institucionalmente esas líneas de investigación de largo plazo, directamente en contacto con el aparato productivo, grande y pequeño, urbano y rural, a encontrar los cuellos de botella donde más dificultades tenemos, tanto dificultades tecnológicas como dificultades de mercado. Y establecemos un horizonte de superación productiva que permita tener otro espacio de negociación, que permita evitar los conflictos y las fricciones respecto al reparto de la torta que ha sido fruto justamente del pasado, fruto justamente de esas actividades empresariales que ganan de la carencia, que aprovechan, que hacen lucro precisamente de las dificultades y las limitaciones y el atraso del país. Si logramos plantearnos un horizonte nuevo que haga crecer la torta y que permita un desarrollo de ganar-ganar para todos los actores involucrados, yo creo que este proceso de transición hacia el cumplimiento de las leyes en el que está empeñado la superintendencia va a estar perfectamente sintonizado con esa voluntad nacional de cambio, con esa voluntad nacional de hacer de este el país que nos acoja a todos y que deje de expulsar a sus hijos como lastimosamente ha sido la desgarradora experiencia de las últimas décadas, con 3 millones de familiares que tenemos en el exterior. El papel de la universidad y el papel específico por la trayectoria de las Fuerzas Armadas, esas Fuerzas Armadas fundadas por Eloy Alfaro, como parte del proyecto de renovación y de reconstrucción nacional, como parte del proyecto refundador de la soberanía, como parte del proyecto de integración del conjunto de la sociedad ecuatoriana en términos de ciudadanos, todos con derechos y todos iguales ante la ley, yo creo que marca con particular nitidez la pertinencia de este tipo de reuniones y la posibilidad inmediata, que no quede solamente en la retórica, por favor, de que la contribución de la Universidad Ecuatoriana se refleje aquí y ahora en una transformación de la matriz productiva, en una transformación de las relaciones sociales que existen aquí en el país. La lógica con la que se mueve la superintendencia ha sido muy mal entendida, muy poco comprendida, en parte por la novedad de la institución, en parte por la novedad de las leyes que estamos aplicando, en parte por la novedad mismo de toda esta esfera de derechos que antes en el Ecuador no existía. De hecho, no tenemos profesionales ligados al campo de la lucha contra los monopolios, de la lucha contra la competencia desleal, de la lucha contra los abusos del poder de mercado, ni siquiera en el campo de la economía, ni siquiera en el campo del derecho. Hay un par de universidades que tienen unos programas reducidos de derecho de la competencia, pero no tenemos un conocimiento ni en la academia, ni en el sector público, ni en el sector privado respecto a esta nueva esfera de derechos que a nivel continental no es nueva. Estamos hablando, a pesar de lo que digan algunos sectores empresariales, aunque les duela a algunos, que dicen que esto es comunismo, que esto es un atentado contra la propiedad privada, que esto es un atentado contra la libre empresa. La fuente original de esta jurisprudencia, la fuente original de esta fuente de derecho viene de la legislación norteamericana, hace más de 120 años. Y la legislación ecuatoriana es muchísimo más débil en muchísimos aspectos que lo que es, por ejemplo, la ley Sherman de 1890 o la ley Clayton de 1914. Y creo que por más callos mentales que pueda tener una persona, difícilmente vamos a decir que los Estados Unidos es un país comunista, ¿no es cierto? Y sin embargo, miren, esos son los niveles del debate que lastimosamente tenemos que enfrentar aquí en el Ecuador. Tenemos, y justamente por eso hacemos este esfuerzo de reunirnos, de hacer de manera tan intensa esta insistencia en medios académicos, porque desde el principio tenemos que colocar este debate con el más alto rigor académico, que la gente se responsabiliza de las cosas que diga, que se los diga además ante sus pares, ante sus estudiantes, ante otros grupos profesionales, que verdaderamente, ¿no es cierto?, generen un tipo de interlocución, un tipo, si se quiere, de vergüenza respecto a las piedras de molino que están circulando en la sociedad ecuatoriana. Esto no es un capricho nuestro.
Esto es fundamental. Estamos hablando de mercados, estamos hablando de temas que involucran miles de millones de dólares. Estamos hablando de estructuras de poder que han estado enraizadas en la historia del país. Y lo que pretendemos es crear un ambiente de diálogo que precisamente permita que el proceso de transición, el proceso de cambio, se dé sobre las bases del consenso, del respeto, de la tolerancia, de buscar otros espacios de negociación, como decíamos hace un momento, basados en la ciencia y la tecnología, basados en la productividad, basados en la superación no solo de las condiciones generales, sino también de los esfuerzos de cada uno de los individuos, que eviten las fricciones. Este es el 24º taller internacional y yo me permito molestarles a ustedes con un aplauso a los compañeros de la superintendencia. Son 24 talleres internacionales en poco más de un año que se han hecho. Con los compañeros que nos están visitando acá, son 116 expertos de talla mundial que han venido a testimoniar este esfuerzo de abrir las puertas al diálogo de la manera más tolerante, buscando explícitamente la contradicción. Porque acá, a este tipo de eventos, en los 24 talleres internacionales y medio centenar de eventos nacionales que hemos tenido, están todos grabados y pueden encontrarlos, se los transmite todos a través de la página web nuestra www.scpm.gov.es y después ustedes pueden verificar, están todos los archivos, audio, video y PDFs con las presentaciones colgados allí. Ustedes pueden encontrar la mayor pluralidad, la mayor tolerancia y el mayor respeto. No solamente dentro del mainstream, sino también desde posiciones heterodoxas, no solamente gente cercana al gobierno, sino gente también de la oposición, de la izquierda, de la extrema izquierda, de la derecha, de la extrema derecha, y obviamente también gente que tiene una distancia respecto a una definición política inmediata, porque hemos privilegiado siempre el rigor técnico en todas las intervenciones. Y esto es fundamental porque el país tiene que acostumbrarse a debatir con respeto, con rigor, con responsabilidad y tolerancia los problemas públicos de manera pública. Ha habido mucha incomprensión respecto a este tipo de eventos, inclusive a nivel de colegas internacionales. ¿Para qué tanto taller internacional? Pero también inclusive compañeros nuestros, los más jovencitos a veces tienen, más allá de la edad biológica, el espíritu de algunos compañeritos que son jóvenes también están muy atrapados del pasado y son más viejos hasta que uno, que ya está virando la esquina, imagínense. Y lo veían con mucho escepticismo. Han sido 24 talleres internacionales dedicados a temas específicos sectoriales que precisamente convocan a los interlocutores relevantes para provocar un proceso de convergencia en torno a la solución de los problemas nacionales. Yo insisto, no hay ingenuidad en lo que estamos haciendo. Sabemos que se están involucrando miles de millones de dólares, que poderosísimos intereses históricamente han estado acostumbrados a lucrar precisamente de las falencias, de las carencias, de las incompetencias. Pero creemos en las posibilidades enormes que tenemos cada uno de nosotros, más allá de cuál sea el carné de partido, si son de izquierda, si son de derecha, si son del gobierno, si son de la oposición. Creemos que esta es una tarea de todos. Creemos que esta es una movilización ciudadana en la que se está jugando tal vez de las últimas posibilidades de continuar con esta tradición ecuatoriana que ya lleva casi un siglo desde el vergonzoso arrastre de Alfaro, ¿no es cierto?, de resolver las cosas por las buenas, de resolver las cosas en paz. ¿Qué diferencia con respecto a países tan hermanos, tan vecinos, tan similares a nosotros mismos como los vecinos del norte y los vecinos del sur, en el que lastimosamente han tenido que enfrentar espirales de violencia con importantes grados de irreversibilidad? Yo creo que aquí en el Ecuador tenemos una tradición importantísima que, acomplejados como somos, no estamos dispuestos a valorarla. Y insisto, no es un problema ni de la izquierda ni de la derecha. Regresemos a ver lo que hemos hecho. Y con todos los problemas que hemos tenido, clarísimo que algo hemos de haber hecho bien, que acá hemos logrado evitar situaciones desgarradoras como la de los pueblos hermanos. Siendo como somos tan parecidos, siendo como estamos involucrados en los mismos problemas.
Y esa es una responsabilidad de todos. De las ciencias más duras, de los que están y se creen, ¿no es cierto?, que están en un castillo de marfil, alejados de la realidad, hasta de quien está peleando en el día a día con las situaciones concretas, digamos, y las dificultades concretas que presenta el acontecer nacional. Todos tenemos una responsabilidad de preservar las condiciones de desenvolvernos en paz. Y todos tenemos que crear y proyectar las posibilidades de que eso se dé en términos de la realización de lo mejor de cada uno de nosotros. Hay que romper con esa visión dicotómica, absolutamente ideologizada, absolutamente, ¿cómo les digo?, distorsionante, de contraponer el Estado y el mercado. El Estado y el mercado, durante estos 500 años de concentración del poder económico y político, han estado sirviendo a los mismos amos. Y de lo que se trata es de transformar al Estado y modestamente el rol específico de la superintendencia, también de transformar al mercado para que empiecen a servir a la gente, pues. Y el mejor instrumento para hacerlo es la transparencia, es el debate tolerante, serio, riguroso, responsable, que se lo haga además de cara a la gente que conoce del tema. Y que sea justamente esta alianza estratégica que estamos tratando de armar con las universidades en estos convenios, las becas, las líneas de investigación, la orientación del debate, de los estudios, el tener el canal abierto siempre para conseguir las cosas por las buenas sobre la base del diálogo, lo que se convierta en una plataforma privilegiada, en un elemento multiplicador, en un elemento amplificador sobre el conjunto de la sociedad, que con menos posibilidades, menos privilegiados de lo que nosotros somos al tener el chance de estar en las aulas universitarias, también tienen derechos. Y sobre todo en este campo que se lo ha visto como algo natural, el tema de los abusos. Una de las primeras tareas que tuvimos que enfrentar fue precisamente esa invisibilización de los temas que estaban contemplados en la ley, porque la gente decía, en el mundo de los negocios los abusos son normales. Y no, precisamente el proceso constituyente ecuatoriano por el que se han tumbado varios gobiernos, porque se llegó, ¿no es cierto?, en el punto más alto tal vez a la Constitución de Montecristi, dice claramente, no tenemos por qué aguantar abusos de nadie. Este no es un problema ni del gobierno, ni de la oposición, ni de la izquierda, ni de la derecha. Esta es una tarea de todos. No tenemos por qué aguantar abusos de nadie, no tenemos por qué aguantar engaños de nadie, no tenemos que vivir sobre la base de la duda o de la angustia. Tenemos que, inclusive en el mundo de los negocios, inclusive en el mundo de los mercados, hacer que se respete la ley para todos, porque la ley no es solo para el de Poncho. Y tenemos que ejercitar desde la dignidad y desde el conocimiento de causa esos derechos en la vida cotidiana. No porque la superintendencia esté con el palo atrás castigando y, como decimos en Quito, haciendo las cosas a nadie. Esa es una visión absolutamente paternalista, absolutamente estadocéntrica, que primero físicamente es imposible. Les decía hace un momento, 400 sectores del PIB y en todos ellos hay niveles de concentración. Pero además tendríamos potencialmente abusos cada día del año en cada rincón del país, en cada uno de esos sectores. Físicamente imposible, pero socialmente, políticamente indeseable. De lo que se trata es de construir ciudadanía. Ciudadanos dignos, empoderados, con conocimiento de la ley, con conocimiento de sus problemas, orientados a resolver los problemas. Y ese ha sido siempre, felizmente está todo grabado a pesar del boicot práctico que tenemos de parte de los medios de comunicación que poco difunden lo que estamos haciendo perder plata en muchos casos a las empresas por falta de conocimiento. Ese ha sido siempre nuestro propósito. Desde el primer día hemos dicho, la ley está allí y el desconocimiento de la ley no exculpa a nadie. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por difundir la ley con estos eventos orientados a sectores específicos del sector empresarial, de los grupos profesionales involucrados. Estamos haciendo todo lo posible, tenemos hasta un programa de televisión semanal de media hora que lo estamos transmitiendo en los programas que no nos quieran cobrar porque no tenemos presupuesto para eso. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web, hemos hecho
innumerables eventos a nivel de todas las provincias del país, pero obviamente no podemos poner la pistola en la cabeza a nadie para que resuelva las cosas por las buenas. La ley nuestra nos da un instrumento muy importante que tampoco es muy utilizado por parte de las agencias de regulación antimonopólica en los países hermanos, que son los compromisos de cese. Compromiso de cese es un instrumento, es un acuerdo que, como su nombre lo indica, establece la posibilidad de que tengamos un tope, un momento en el que cesan las violaciones a la ley, sin necesidad de que esto implique necesariamente, sin que esto obligue necesariamente a una multa. Nosotros hemos estado promoviendo estos compromisos de cese permanentemente y tuvimos, digamos, nuestro primer año, nuestra oferta de inauguración, y decíamos, nos firman un compromiso de cese y no tienen que pagar un solo centavo. Y ustedes pueden creer que la cultura empresarial aquí en el Ecuador es tan complicada que han sido muy pocas las empresas que se han acercado a firmar un compromiso de cese. Inclusive, claro, ustedes conocerán por los medios de comunicación, no se habrán enterado de nada de más de año de proceso que tuvo el caso de Claro, que ahora está enmentado, ¿no es cierto? Inclusive la empresa Claro, los abogados de Claro van a tener la gentileza dentro de poco de visitarnos acá mismo, porque tenemos que seguir conversando, porque seguimos insistiendo en la posibilidad del compromiso de cese. Ellos tuvieron la oportunidad de ahorrarse los 138.4 millones de dólares, absolutamente los 138.4 millones de dólares durante 7 meses. Y no lo quisieron hacer. Obviamente, los compromisos de cese abren la oportunidad de exonerar hasta con el 100% a las infracciones cometidas a la ley. A las infracciones cometidas a la ley, por favor, no nos engañemos. La forma más fácil de evitar cualquier sanción es cumplir con la ley. Y que no me vengan que la ley es solamente para el de poncho, ¿no? Porque ahí estamos hablando justamente del tipo de pasado que queremos superar. Es justamente el tipo de situación, lo que estábamos comentando, señor vicerrector, en la que los ejércitos dejan ser las murallas de la dignidad de la nación y se convierten en guardias pretorianas, ¿no es cierto? Si la ley solamente es para el de poncho y no para las empresas grandes, como están diciendo algunos editorialistas ahora, que cómo se le puede, es una injusticia multar a una empresa grande. Cierto es que la ley dice eso, pero es una injusticia multar a una empresa grande. Pues miren, nosotros estamos diciendo, la ley es para todo el mundo, pero estamos abriendo todas las posibilidades. Inclusive estamos invitando a ustedes a que si tienen cualquier sugerencia para abrir más facilidades para que los empresarios se acojan a la posibilidad de un acuerdo de cese, hagámoslo. Insisto, hasta el último día, la empresa Claro tuvo la oportunidad de firmar un compromiso de cese y durante 6-7 meses podía haberlo hecho sin desembolsar un solo centavo. Esto lo he insistido en privado y está registrado en términos públicos. Evidencia de eso es que se han firmado 5 o 6 compromisos de cese durante este año y pico. Y no se ha pagado ni un solo centavo, incluyendo el día anteayer con Fiteca, que es una empresa bastante grande. Nos dijeron, mire, el compromiso de cese lo que pide es, yo infringí la ley en tales y tales puntos y a partir de tal fecha voy a modificar mi comportamiento de manera que esté regularizada mi situación legal y ustedes puedan monitorear como superintendencia el que estoy cumpliendo con la ley. Eso no tengo que decirlo yo, está en el artículo 89 y subsiguientes de nuestra ley y en el artículo 114 y subsiguientes de nuestro reglamento. Y está además, y ustedes pueden corroborarlo, en cada una de nuestras intervenciones, en cada una de nuestras entrevistas, en cada una de nuestras participaciones, inclusive con reuniones específicas con sectores empresariales, con cámaras empresariales y hasta con bufetes de abogados. No me cabe duda que hay poco conocimiento del tema, porque los medios de comunicación lastimosamente no comunican estos temas. Llegan inclusive al punto de que el 15 de enero se tuvo la primera audiencia pública a pedido precisamente de CONECEL para discutir públicamente este caso y que toda la ciudadanía se entere de los argumentos a favor y en contra de cada uno de los alegatos.
Estuvimos repletos, como está filmado en la página web nuestra, ustedes pueden encontrar la grabación de esa audiencia pública. Estuvimos repletos de periodistas y camarógrafos de todos los canales de televisión. Y luego en los noticieros, ni uno solo pasó la noticia. A pesar de que la noticia en sí mismo era un hito histórico por el hecho de que involucraba eventualmente los niveles de multa que estamos hablando ahorita, podían haber llegado inclusive a 200 millones de dólares. Podía haber llegado la multa hasta 200 millones de dólares, una cuestión sin precedentes en la historia del país. A pesar de que es un hito histórico, de que es la primera vez que se hace un proceso por abusos de poder de mercado a una gran empresa. A pesar de que es la primera vez en la historia en la que la sociedad ecuatoriana tiene algo que decir respecto al funcionamiento de los mercados. La mayoría de nosotros asumimos que los mercados operan algo así como con la ley de la gravedad, pues, que es algo natural como la lluvia. Y no nos damos cuenta que los mercados son hechos por seres humanos y que operan de acuerdo a la calidad de los operadores que están involucrados en ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, la primera vez que se tenía una audiencia en que la sociedad ecuatoriana tenía algo que decir en algo que asumíamos que tenía la fuerza de un volcán o la fuerza de un río y por tanto no se lo podía tocar. Y nadie, ningún canal de televisión, a pesar de que estuvieron ahí presentes y tenemos constatado eso en nuestras cámaras, está grabado y usted puede constatar, nadie presentó eso en los noticieros. Entonces, no me extraña que a nivel del público general pueda haber lugar a distorsiones y a sorpresas basados en la buena voluntad de la gente. Pero tenemos constancia de que hasta el último momento, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los momentos, inclusive en lo que se va a discutir el día de ahora, empresas nacionales o extranjeras, empresas privadas o públicas, cuidado, se equivocan, tienen siempre la posibilidad de resolver las cosas por las buenas. Pero es obvio que si queremos que la ley impere, no puede ser posible que el momento de aplicar la ley, en este caso el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que dice que si la infracción es leve, la multa llegaría al 8% de la facturación anual. Si la infracción es grave, hasta el 10%, y si la infracción es muy grave, hasta el 12%. No es posible que se diga que como se trata de una empresa grande, no debía haberse multado. O como se diga en el caso, para no centrarnos en un solo tema, en el caso de los transgénicos, en el que se violan 5 leyes orgánicas. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor desde el año 2000 decía que si habían ingredientes transgénicos tenía que etiquetarse. Nada. Constaten, por favor, ustedes, no sé si los varones, como somos tan machistas, no hacemos las compras nosotros, pero las damas de casa, que nos cuenten, pues a ver cuáles etiquetas dicen que hay o no transgénicos. 14 años de incumplimiento generalizado de la ley. Pero además, repite, antes de eso la Ley de Defensa del Consumidor del año 1990, 25 años que no se ha cumplido la ley. Y después insiste la Ley Orgánica de Salud del año 2006, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria del año 2009, la Ley Orgánica de Seguridad Bioalimentaria y luego la ley nuestra desde el año 2011, que dice claramente en el artículo 27, omitir información relevante es publicidad engañosa. Y el momento que ofrecemos la posibilidad de firmar un compromiso de cese respecto a la infracción cometida entre octubre del 2011 y ahora que no está informada ese dato relevante, nos dicen que si les hacemos cumplir la ley, ciertos sectores empresariales nos dicen que si hacemos cumplir la ley, van a desabastecer al país. Porque la ley es solamente para el de poncho. O porque la ley acá no se va a cumplir porque no está de moda en los Estados Unidos. Tenemos registrado, yo no voy a hacer de esto un tema personal, pero tenemos registrados a los voceros empresariales que dicen esto. Insisto, un país en el que la ley solamente es para el de poncho, en el que la gente de plata está por encima de la ley, es un país en el que sus fuerzas armadas no son las garantes, ¿no es cierto?, del orden establecido o de la dignidad nacional, son fuerzas de ocupación en contra de su propio pueblo.
son fuerzas pretorianas al servicio de minorías que destruyen permanentemente la legitimidad de las leyes y del orden constituido. Por eso es tan importante el que estas discusiones se las haga abiertamente en la universidad, allí donde es la sede de la razón, allí donde se pueden discutir las cosas con documentos, allí donde queda constancia de lo que se está diciendo y donde uno tiene que responsabilizarse frente a sus pares, frente a la gente que sabe de lo que se está hablando, y donde hay la posibilidad de contradecir, insisto, inclusive con sectores de la extrema derecha, como ha sido siempre, o de la extrema izquierda, como ha sido siempre la tarea de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Estos talleres internacionales, insisto, no son meramente convocatorias académicas, no son convocatorias teóricas. Sobre la base de estos talleres internacionales, por ejemplo, hemos hecho 5 de los 24 talleres internacionales, 5 los hemos dedicado al tema de tecnologías de la información y la comunicación. Y sobre la base de eso hemos podido diseñar en un proceso de diálogo con los distintos sectores involucrados, inclusive las propias empresas que han estado involucrados en elementos contenciosos. A la semana siguiente de la audiencia pública que tuvimos el 15 de enero, tuvimos una reunión en la ciudad de Cuenca en el que los dos actores principales, CNT, que era la empresa denunciante, y Claro, que era la empresa que se estaba defendiendo, fueron invitados a participar en el taller internacional que tuvimos en la Universidad de Cuenca sobre el tema de telecomunicaciones. Con lo cual, insisto, sin ninguna ingenuidad, lo que estamos es construyendo un clima de diálogo permanente, un clima de respeto y tolerancia permanente, un clima de fomento a la responsabilidad social corporativa. Sobre la base de eso hemos podido diseñar, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, un enfoque sistémico, es decir, poniendo muy en segundo plano las atribuciones punitivas que tiene la superintendencia. Nuestra prioridad es transformar la lógica de operación de los mercados desde la oferta y desde la demanda. Yo les ruego 2 minutitos de paciencia porque yo quisiera que apuntemos en el campo del mercado energético precisamente a un tipo de resultados que no necesariamente acaban acá, pero que podrían continuar con nuestras redes sociales y las discusiones que hemos venido desarrollando en sedes académicas y con las propias empresas, ¿no es cierto?, y que permitan ayudarnos a resolver los problemas por las buenas, sobre la base del diálogo. En el caso de las telecomunicaciones, los primeros talleres que los iniciamos en la Escuela Politécnica Nacional en enero del 2013 nos permitieron iniciar una discusión que apuntaban, insisto, a transformaciones sistémicas en la oferta y en la demanda. En el lado de la demanda, por ejemplo, hemos planteado al Ejecutivo el que se permita que entre 3 y 5 dólares del bono de desarrollo humano, de los bonos de la solidaridad, puedan ser canjeados a voluntad del beneficiario por un paquete promocional en la que entren a disputarse las empresas involucradas. Lo que hemos logrado con eso, solo con una recomendación, es que se ha pateado el tablero. Un mercado de 1.800.000 familias de los sectores más pobres, más vulnerables del país, que antes era totalmente ignorado, que operaba solamente sobre el residuo de los otros mercados, de pronto se convierte en un elemento central. Estamos hablando de 5 dólares por 1.800.000 familias, estamos hablando de 9 millones, estamos hablando de unos 100 millones de dólares al año, que no es pelo de cochino. Y lo que estamos planteando es que no se les deje con los huesos del mercado. En un mercado tecnológicamente tan dinámico, la idea es que se ponga lo mejor de la tecnología, 4G, LTE, banda ancha, lo mejor del Internet, al servicio de los sectores populares, que son precisamente los que más lo necesitan. Son los que más carencias tienen y en los que la reducción de la brecha tecnológica podría tener factores muchísimo más redentores, ¿no es cierto?, de lo que podrían ser en las grandes ciudades. ¿De qué nos sirve todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿no es cierto?, en el campo de la educación, si los muchachos de la escuela y del colegio no tienen acceso a hacer las consultas de los deberes de la escuela y del colegio? Imagínense el rol que podría tener
la vinculación con el teléfono celular, o Dios no quiere el tema del brote del H1N1 o de la erupción del Tungurahua, ¿no es cierto? La posibilidad de tener un mensaje oportuno, por ejemplo, de seguimiento hora a hora de todos los brotes de esa epidemia, o del seguimiento hora a hora de la situación de emergencia para ubicar las rutas de evacuación, las rutas de concentración, o la cuestión de la seguridad ante la inminencia de alguna cuestión de una inundación, de una cosa así. Pero ubiquen además las inmensas posibilidades que eso abre en el campo de la utilización de la nueva tecnología de la telemática para hacer transacciones, inclusive para hacer pagos, para hacer ahorros. Todo esto en manos de la economía popular van a significar una reducción de costos formidable, una reducción de los riesgos importantísima y una forma de articulación en mercados en los que siempre hay una situación tan asimétrica que podría significar la diferencia entre la miseria y la sobrevivencia, o probablemente la prosperidad. Esto desde el lado de la demanda está acompañado con un diseño que se lo resolvió en eventos como este, en el campo de las telecomunicaciones, que precisamente cambian la estructura de costos del sector. Uno de los temas que están involucrados en el proceso que se ha seguido a raíz de la denuncia hecha por CNT en contra de Claro, involucra la existencia en 1.260 contratos firmados por la empresa Claro en los que consta la cláusula de exclusividad. Nosotros como superintendencia no podemos circunscribirnos a una denuncia particular o el interés particular de un denunciante. En este caso, 5 sitios de instalación de antenas de CNT, a nosotros nos obligó a revisar 5.000 contratos de todas las operadoras, no solamente de la empresa denunciada. Y al estudiar los 5.000 contratos encontramos que en el caso exclusivo de Claro existían en 1.260 contratos en todo el país cláusulas de exclusividad que decían a los arrendadores de los terrenos, digan ustedes, en la punta del cerro es necesario poner una antena que permita cubrir al valle en una orografía tan rugosa como la ecuatoriana. Decían que no se puede arrendar a ningún otro operador ligado a la rama de telecomunicaciones, so pena de una multa del 40%. Bueno, no puedo pronunciarme sobre los detalles del proceso, estos son los temas públicos que corresponden a otros expedientes, sobre todo la medida cautelar que emitió la superintendencia en el mes de abril y los procesos precisamente de discusión en torno a los compromisos de cese. Pero el punto que quiero hacerles es, fíjense la transformación estructural que podemos realizar por el hecho de que, como las empresas no podían poner las antenas en la punta del cerro o en el sitio óptimo, en la ilustración que estoy dando, tenían que poner 5 o 6 antenas en las laderas del cerro, con costos obviamente mayores, pero además siempre de espaldas, ¿no es cierto?, a la ladera, con lo cual la calidad de la señal nunca llegaba a ser óptima. Con esta disposición y con otras disposiciones anteriores, Rubén, tú conocerás, en el 2009 se estableció el tema de la coubicación, ¿no es cierto?, la cohabitación, de que en la misma antena, para ahorrar costos, para reducir los costos, que en el caso del Ecuador, los costos de producción en este sector son de los más altos y de los más rígidos en América Latina. Para reducir los costos, para evitar los costos ambientales, para evitar la contaminación visual, para evitar una cantidad de situaciones, se permitía que en la misma torre se puedan poner antenas y hay estudios de ingeniería que muestran que es posible hacerlo sin que eso dañe la señal o provoque interferencias, ¿no es cierto? Me corregirás, Rubén, aquí tienen ustedes la ventaja de que tienen un especialista en el tema. Entonces, mire, simplemente por ilustrar, porque quisiéramos ver que se oriente la discusión precisamente a estas soluciones. Temas como la coubicación, como la cohabitación, están transformando de manera fundamental la estructura de costos en el país. Y permiten que la misma inversión, digan ustedes, por poner un ejemplo, no quiero insistir en el tema, sino las mismas antenas, las 4 o 5 antenas de más, el momento en que se puede poner en el sitio óptimo, permite que se reciclen las otras antenas sin un gasto de inversión mayor, solamente el costo de relocalizar, de trasladar esas radiobases hacia sitios que no están siendo atendidos. O la iniciativa que también hemos planteado desde agosto pasado, el hecho del roaming nacional, es decir, fíjense cómo
están totalmente equivocados y algunos sectores hasta un poco envenenados, ¿no es cierto?, con esta visión entre el Estado y el mercado. Al contrario de plantear una visión estatista, lo que estamos planteando es que se abra la posibilidad de un nuevo mercado que hoy por hoy no existe. Creemos un nuevo mercado, el de arrendamiento de servicios de las instalaciones ya existentes entre los operadores. Hasta ahora cada operador opera como compartimiento estanco respecto a las inversiones que ha hecho. El momento en que se establezca el roaming nacional, en Bolivia, por ejemplo, es un derecho constitucional. Usted puede recibir la señal en cada momento y en cada lugar, la mejor señal que esté disponible, independientemente de cuál sea el operador dueño del tema. Y luego se pagan entre los distintos operadores. Entonces, mire, todo esto involucra generar más eficiencia en los mercados. Yo les estoy robando un poquito de su tiempo porque el diablo está en los detalles. Esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Esto es un tema de convocar a la gente que conoce la problemática, los detalles técnicos de cada uno de los mercados y ayudarnos a abundar en la discusión de las soluciones. Esto, por ejemplo, lo del roaming nacional combinado con el tema de la cohabitación y la coubicación, lo que permite no solamente es reducir los costos de manera radical, mejorar la cobertura en todo el territorio nacional, inclusive en aquellos sectores más alejados, más vulnerables del país, en el cual además existe ya un incentivo de mercado que es precisamente esa pateada del tablero que logramos con la propuesta de incorporar a 1.800.000 nuevos usuarios, no como están siendo ahora a través de una cuestión marginal en el que en los hechos están pagando el costo efectivo de utilización del servicio tal vez más alto por quintil de la población, sino como un actor dinámico en la disputa entre las distintas empresas por ofrecer un mejor servicio a mejores precios. Combinando los dos temas estamos logrando una transformación sistémica, porque además abre la posibilidad de que nuevos operadores entren al mercado. Por favor, piensen en eso el rato que estén discutiendo el tema concreto del mercado energético. Nuevos operadores podrán entrar al mercado donde existen condiciones técnicas de monopolio natural. Cuando hay que entrar con un umbral de inversiones tan altas como el despliegue de una red propia en las actuales condiciones, es obvio que la mayoría de los operadores que quisieran entrar son disuadidos de no hacerlo. El momento en que haya la posibilidad generalizada, fluida, de coubicación, de cohabitación y de roaming nacional en el que se puedan arrendar los servicios por parte de los operadores que ya tienen hechas las inversiones necesarias, vamos a abrir las puertas de que empiecen a especializarse los nichos de mercado, generando sinergias y provocando eficiencias en todo lado. Mejor calidad, a mejores precios a todo el mundo. Miren, un ejemplo un poquito largo, este no es un tema demasiado complicado. Si hasta yo, con lo burro que soy, puedo entender las explicaciones que me han dado los ingenieros, imagínense ustedes, de aquí de la Escuela Politécnica del Ejército, sin duda podrán poner sus cabezas a pensar mejores soluciones también en el tema del mercado energético. Si ustedes están interesados en más temas, en la página web nuestra www.scpm.gov.es tenemos ejemplos claros respecto al tema de los farmacéuticos, al tema de los alimentos, al tema de los textiles, al tema del agua potable, al tema de las líneas aéreas, que cada uno de ellos ha ido desembolcando en pequeños pasitos que provocan un proceso de convergencia, un proceso de diálogo, un proceso de consenso para resolver las cosas por las buenas. Pero que esto no nos engañe cuando lamentablemente nos toque sancionar, que tengan la seguridad todos los ecuatorianos de que no nos va a temblar la mano para hacer que la Constitución y las leyes sean válidas para todos y no solamente para los de Poncho. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado. Estimadas autoridades, muchas gracias por su presencia. Les invitamos a pasar a la parte de abajo para que puedan apreciar las conferencias.